Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Hoy no queremos simplemente mostrar una plataforma, realmente queremos compartir una experiencia real con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, que transformó un proceso de fiscalización que venía ejecutando durante años y vamos a también a conocer qué se ha aprendido después de casi 10.000 fiscalizaciones realizadas con esta plataforma. Durante la sesión tendremos la oportunidad de conocer esa experiencia directamente desde el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Vamos a ver cómo funciona el proceso. Vamos a conversar sobre qué aprendizajes pueden ser relevantes para otras organizaciones que también fiscalizan o supervisan en campo. Además, vamos a tener unas dinámicas en donde vamos a exponer a ustedes algunas encuestas que nos van a permitir precisamente conocer un poco mejor los retos que están teniendo en cada una de esas cada una de sus organizaciones. Quiero empezar y abrir el conversatorio de hoy con una pregunta. Si a ustedes mañana les piden poder reconstruir una fiscalización que ocurrió, no sé, hace 6 meses o un año incluso o varios años atrás, ¿pueden ustedes rápidamente saber quién realizó esa fiscalización? ¿Qué fue lo que se revisó en esa fiscalización? ¿Cuándo fue que se ejecutó? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué evidencia se recopiló en sitio? ¿Y cuál fue el resultado precisamente de esa fiscalización? Porque nosotros en este proceso que iniciamos con el colegio, aprendimos que una fiscalización no es solamente un formulario, es realmente una actuación institucional que muchas veces necesitamos consultar, demostrar, analizar mucho tiempo después de que esa fiscalización ocurre. Y cuando esas piezas algunas veces están distribuidas, por ejemplo, entre papel, en archivos físicos, en unas fotografías que quizás sí están en digitales, en algún almacenamiento, puede ser en la nube o una unidad de almacenamiento compartida, puede estar en correos electrónicos o en diferentes herramientas, el problema como tal deja de ser ya algo únicamente operativo y se convierte en cosas que nosotros siempre resaltamos un problema real de trazabilidad. Antes de conocer precisamente cómo vivió este proceso el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, queremos entender un poco dónde se encuentra cada uno de ustedes que hoy nos acompaña. Bueno, como primera pregunta en modo de encuesta, queremos saber en qué nivel de digitalización se encuentra este proceso de fiscalización. En pantalla les va a aparecer la pregunta para que puedan responder. Como dijo Yeudi, queremos conocer a fondo las personas que están participando el día de hoy en el webinar. Ya les tiene que aparecer la pregunta en pantalla. Pueden votar entre las opciones, principalmente manual o en papel. Usamos hojas de cálculo y herramientas digitales. Usamos formularios digitales, perdón, pero con poca trazabilidad, varias etapas digitalizadas, un proceso digital integrado de principio a fin, o no aplican, no están seguros. Vamos a dar un tiempo. Ujú. Perfecto.
Bueno, muy interesante. Vemos, vamos a publicar la votación. Muy interesante, realmente, porque vemos que la más votada es, tenemos varias etapas digitalizadas, pero el proceso sigue fragmentado. Y precisamente por eso queremos empezar el caso del colegio desde el principio y no a partir desde la tecnología, sino desde cómo era realmente su proceso de fiscalización antes de digitalizarlo. Entonces, el día de hoy, para compartir esta experiencia, hoy nos acompaña y tenemos aquí al doctor Mario Álvarez, fiscal adjunto del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y eso es especialmente importante para esta conversación porque Mario no viene a contarnos una implementación desde afuera, sino viene a compartir esa experiencia de quien vive directamente el proceso de fiscalización, cómo funcionaba antes, qué cambió y qué han aprendido durante estos años. Yo voy a compartir desde la perspectiva de Captudata y de la tecnología que soporta este proceso. En particular y muy especialmente, para mí me motiva mucho que el doctor Mario esté acá con nosotros porque hace 6 años que iniciamos este proceso. Precisamente fue con la persona con la que más interactuamos en el colegio para poder entender todo ese proceso de fiscalización. Gracias, Yaudi. Muy amables, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y explicarles un punto desde nuestra perspectiva y experiencia, qué significó pues digitalizar los procesos de fiscalización y entender cuáles son las necesidades que teníamos. Básicamente, para comentarles de manera general, yo sé que muchos lo saben, pero para ir entendiendo, bueno, un colegio profesional agremia a, un, a una cantidad de profesionales como tal, los cuales tienen que cumplir su afinidad, por ejemplo, en el caso nuestro, que es farmacéuticos, sus acciones o sus funciones ante la salud de la población. Dicho esto, esos profesionales se les brinda un código único, que es un código profesional, y también existe lo que es la inscripción de establecimientos farmacéuticos. Hablamos de farmacias, droguerías, laboratorios, entre otros. Esos establecimientos tienen que hacer su proceso de inscripción ante nosotros y así cumplir la normativa. Dicho esto, la unidad de fiscalización del Colegio de Farmacéuticos tiene la obligación delegada por el Estado de ir a visitar esos establecimientos farmacéuticos y verificar que realmente estén en cumplimiento. Entonces, partiendo de esta idea general de estas visitas, anteriormente nosotros como fiscales adjuntos teníamos que analizar las normativas que le aplicaba al tipo de establecimiento farmacéutico, de ahí elaborar nuestras propias boletas de fiscalización o herramientas, que esas las hacíamos en papel, llevar los formularios impresos en una tabla de campo. En esa tabla de campo puedes hacer todas las anotaciones o pasar como un checklist, ¿verdad? De que si está en cumplimiento o no, hacer observaciones. Si nosotros demostrábamos algún hallazgo que no estuviera coherente con la normativa, utilizar de nuestro propio, inclusive nuestro propio teléfono celular para la toma de fotografía. Y posterior de esto, llevar la información a lo que es un escritorio como tal, empezar a ingresar toda esa información de manera manual, generando lo que son informes generales para la jefatura. Y después estos documentos que eran en papel, había que hacer otro informe más pequeño, entregarlo a una persona para que lo archivara en cada expediente del establecimiento. Entonces, este es como el proceso lineal de cómo nosotros veníamos trabajando. Algo muy importante es que al administrado se le dejaba una copia del documento que nosotros estábamos elaborando en campo en ese momento. Ese documento era escrito de forma manual.
Todos tenemos diferentes tipos de letras, unas más bonitas que otras, pero al final lo que importa es entender lo que se está escribiendo. Entonces, era básicamente lo que nosotros hacíamos. Después de ahí, al ingresar todos los informes de manera manual, un compañero tenía que ver la información, ir analizándola poco a poco, cuando ya teníamos todo el informe en un documento de Excel, por así decirlo. Gracias, Jody. Si gusta, continuamos. No se escucha, Jody. Perfecto, Mario, gracias. Ya que conocimos un poco la situación antes de la aplicación de CaptoData, queremos consultarles a ustedes cuál creen que es hoy el principal desafío en su proceso de fiscalización. Igual que la vez pasada, les va a aparecer la pregunta en pantalla para que puedan responder. Entre las opciones que ahí aparecen: tiempo y carga administrativa, trazabilidad, gestión de evidencias, elaboración y distribución de informes, análisis y aprovechamiento de la información o integración con otros sistemas institucionales. Vamos a dar tiempo para que puedan votar todos los que se encuentran presentes. Ya por ahí podemos ir viendo algunos de los resultados. Entre los que más nos responden está tiempo y carga administrativa y trazabilidad y consulta antecedentes. Bueno, qué interesante. Nosotros como colegio teníamos esa parte, lo que es el tiempo y la carga administrativa. Definitivamente era un proceso laborioso donde había muchos actores y otras unidades involucradas para el proceso de compras de formulario, para el proceso de ordenamiento en cada expediente, para el proceso de elaborar los informes. En realidad pasábamos elaborando informes un día completo. Entonces, pues de ahí teníamos esa misma problemática y pues de ahí con Cat2Data logramos mejorar eso y enfocarnos el tiempo en otras actividades. Ok, digitalizar no era pasar del papel a la pantalla. Sabemos que pasar del papel a la pantalla genera un aporte, pero es solo un punto dentro del esquema global de un proceso de fiscalización. Primero hay que entender y conocer todos los procesos que conlleva la parte de fiscalización como tal para verificar y para programar la parte de digitalización. Como yo les mencionaba, primero conocer qué vamos a ir a fiscalizar, a verificar, cuáles son las normativas que le aplica y cuál va a ser ese proceso. Entonces, básicamente teníamos estructuras donde estaban las boletas de fiscalización en papel. Ahora sí, volvámoslas de manera digital. Después tenemos que conocer que está la parte de establecimientos farmacéuticos y farmacéuticos como tal que regentan ese establecimiento. Entonces, ¿cómo conectamos la información que tiene el colegio con Cat2Data? Que al final se vuelve siendo como un mismo sistema. Hacemos un enlace entre ellos y después verificar que la información sea trazable. Esa información es sumamente importante porque en realidad, digamos, si la tenemos en un expediente físico, el proceso de verificación y el proceso de análisis va a ser más lento que si la tenemos en un medio digital. Entonces, en un medio digital, pues con un número único, lo buscamos, verificamos y analizamos. Entonces, toda esa parte de trazabilidad era sumamente importante. Entonces, no era solo pasar de papel porque eso es como un eslabón de la cadena. En realidad sí llevaba más procesos.
Sí, y esa diferencia es muy importante, Mario. Gracias por mencionarlo, porque desde el punto de vista tecnológico, no empezamos a preguntarnos únicamente cómo es que hacemos que este formulario que hoy teníamos en papel, cómo lo pasamos a una manera digital, ¿verdad? Primero había que entender precisamente ese proceso, cómo estructurarlo y cómo conectarlo. Por ejemplo, nosotros desde Captudata aprendimos que a la hora de hacer la fiscalización, se necesita saber la norma que se está aplicando como criterio para establecer si existe o no existe un hallazgo. Que todo hallazgo necesita una evidencia. Que después de los hallazgos hay hallazgos críticos, hay hallazgos menores, hay hallazgos mayores y que eso termina también generando un tipo de evaluación o de puntuación que también debía de ser entregado a el fiscalizado. Entonces, creo que Mario lo dice muy bien, ¿verdad? Realmente aquí con el colegio no se digitalizó un formulario, sino que realmente lo que se hizo fue transformar un proceso. Y tal cual como ya les decía, para nosotros fue muy importante conocer de primera mano ese proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una actuación institucional trazable, no nos referimos simple y sencillamente a un formulario. Una fiscalización realmente deja de ser solamente una visita a campo o deja de ser solamente el llenado de un formulario. Hay más cosas después de eso. Se convierte en un registro institucional compuesto por varias piezas que quedan relacionadas entre sí. Por ejemplo, queda asociado cuál fue el establecimiento que fue fiscalizado, quién fue el fiscalizador que realizó esa fiscalización, los criterios que se usaron para verificar, la fecha, la ubicación por geolocalización, y a partir de esa misma actuación quedan conectadas evidencias como fotografías, videos, notas de texto, los hallazgos, el resultado que se tiene a partir de esa fiscalización y finalmente la generación de un informe. De hecho, algo que yo siempre resalto mucho con las personas que trabajan en campo y que nos dicen, nosotros a veces invertimos más tiempo elaborando el informe de la visita de campo que el tiempo que nos lleva realmente el campo. Entonces, también había que entender precisamente ese cuello de botella para que los fiscalizadores pudieran precisamente concentrarse en la tarea de fiscalización y que ese trabajo operativo se pudiese automatizar de una manera. Lo importante acá no es solamente que cada uno de estos elementos exista digitalmente, como ya lo decíamos. El valor está en que todos estos formen parte de una misma fiscalización y que esto se convierte, lo convierte en una visita, de una visita a un registro realmente institucional conectado, consultable y trazable en el tiempo. Y gracias, Jody. Ahí aunado de esto, es importante entender, ¿verdad? De que, digamos, en las fiscalizaciones también lleva su proceso de seguimiento. Y si no tener la información ordenada visualmente para buscarla fácil, ágil, y te está demorando más tiempo en hacer los informes que el trabajo de campo, como lo estaba mencionando Jody, prácticamente, o sea, era estar en un día completo elaborando los informes de toda la semana, por supuesto. Eso era algo increíble que a nosotros nos afectaba y decíamos, bueno, pero somos un equipo reducido y tras de eso tenemos funciones que tenemos que cumplir, pero no es la mejor manera. Busquemos la otra, busquemos la parte digital, ya que hoy en día pues tenemos esta parte amigable y pongámosla a trabajar, ¿verdad? Entonces eso sí es importante que lo sepan de nuestro lado, porque en realidad nos vino a facilitar mucho nuestras labores. Si gusta, Claro. continuamos. Ahora, igualmente, para que esto funcione a nivel institucional, Captudata tampoco puede convertirse en otro sistema aislado que tiene que conectarse con la información que realmente el colegio administra.
Nosotros, desde ese punto, y hay algo importante detrás de todo esto que acabamos de ver, es que Captudata realmente en el colegio no vive aislado del ecosistema tecnológico del colegio como tal. El colegio ya tiene un sistema institucional donde administra todos sus establecimientos y regencias para poder llevar la gestión de los mismos cada vez que hay una apertura, cada vez que hay una renovación. No tenía sentido crear otro catálogo y obligarlos a mantener la misma información 2 veces. Entonces, acá esa información de esos establecimientos se incorpora realmente dentro de Captudata. Un establecimiento, si cambia oficialmente o cambia la regencia, es una información relevante al momento de la fiscalización. Entonces, esa información automáticamente se integra con Captudata. Captudata lleva entonces esa información del proceso real de gestión de establecimientos al campo. El fiscal encuentra el establecimiento en la aplicación móvil que ya existe institucionalmente, realiza la fiscalización y aplica los formularios y los criterios, registra la evidencia, la ubicación y los hallazgos. Al sincronizar, y esto es una palabra importante dentro del contexto de Captudata, porque no podemos asegurar que donde se haga la fiscalización tengamos capacidad de una conexión a Internet. Entonces, esto lo podemos manejar en modo fuera de línea y por eso decimos que al sincronizar, es decir, que toda la información que se recolectó en campo la pasamos a la web, esa información deja de estar únicamente en el teléfono y ya está disponible para la gestión, la consulta, el seguimiento, y de esa misma manera esa información capturada genera de forma automática un informe. No hay que volver a transcribir lo que ya ocurrió en el campo para producir otro documento. El valor no termina en generar realmente ese PDF, aunque sí es un hito bastante importante que ya optimiza el proceso de la generación del informe de fiscalización. Cada fiscalización realmente pasa a formar parte de un histórico institucional y ahí empezamos a tener información que podemos consultar, medir, analizar a través del tiempo, y esto nos permite ser más eficientes, no solamente en el proceso como tal de fiscalización, sino en analizar y entender realmente lo que se está fiscalizando. Gracias, Yaudi. Yo sí quiero apoyar esta filmina porque para nosotros es sumamente importante y era una preocupación cuando nosotros dijimos queremos digitalizar, pero bueno, nosotros tenemos nuestro propio sistema y ustedes como personas de Captudata, encargados de Captudata, tienen otro sistema. ¿Qué hacemos? Ocupamos la información actual y vigente. No podemos salir al campo ignorando o si hubo algún cambio. Entonces lo que se hizo meramente es una interfaz que comunica los dos sistemas en tiempo real. Entonces, en el momento en que la parte operativa de mis compañeros a nivel de colegio ingresan información o cambia algo de información, el mismo sistema se actualiza. Y a la hora de salir en campo, eso es un beneficio de nosotros, porque realmente también sigue siendo algo tangible y beneficio para nosotros. Porque cuando lo hacíamos de manera física y en papel, entregábamos un documento a la persona que nos atendía. Ahora, al hacerlo digital y con la información actualizada, le entregamos la información al representante legal, al encargado del establecimiento y a los responsables técnicos científicos del establecimiento, que en Costa Rica le llamamos regentes farmacéuticos. Entonces, todos los encargados del establecimiento deberían tener conocimiento de ese reporte que yo fui a visitar. Entonces, de ahí se toman medidas en el cual ellos tienen que hacer sus planes de acción y tienen que enviar evidencia. Y nosotros podemos hacer esos seguimientos verificando que realmente los cumplan. Ya no pueden ignorar la información. Entonces, sí quería pues agregar esa parte porque para nosotros es sumamente importante tener la data actualizada. Claro, Mario, gracias. Y realmente cuando esto empieza a ocurrir, ¿verdad? Fiscalización tras fiscalización, el colegio ya deja de tener documentos aislados y empieza a construir algo más valioso, que es una información institucional interconectada. Por eso, pues aquí quiero darle la oportunidad a Mario de que hable precisamente de las cifras de la digitalización
con Captudata en el proceso de fiscalización. Gracias. Sí, bueno, es importante que ustedes conozcan que desde el 2020 nosotros tenemos una alianza con las personas encargadas de Captudata, en los cuales nos ayudaron y nos llevaron de la mano en todo este proceso de digitalización en la parte de fiscalización, y de ahí pues pudimos obtener aproximadamente entre 2.482, no sé si ese es el dato exacto, cualquier cosa me corrige, Yehudi, pero sí hemos visitado 2.482 establecimientos y en total se han realizado 9.896 fiscalizaciones. Y ustedes me dirán, pero bueno, qué extraño, 2.482 no combina mucho con 9.896. Bueno, hay que entender que en diferentes tipos de fiscalizaciones a veces se visita una o dos o tres veces dependiendo el seguimiento, dependiendo la falta, dependiendo lo que haya que hacer en ese establecimiento, es necesario volverlo a visitar, ¿verdad? Entonces de ahí se va generando más datos, se generan tipos de fiscalización, se generan tipos de incumplimiento, y es importante mencionar que este proceso de transformación hoy en día no es un piloto, ya es un proceso institucional donde pues nos seguimos reuniendo, viendo mejoras, exponiendo necesidades ante nosotros y ver cómo nos expandimos ante más unidades para que Captudata nos siga ayudando con el proceso de digitalización. Sí es importante mencionar que, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos un incumplimiento, existen incumplimientos mayores, menores, críticos e informativos. Con Captudata, ya Yeudi lo mencionó, logramos poner a la hora de realizar la inspección en campo, poner el incumplimiento a esos niveles para que me genere una nota de evaluación. Y esa nota de evaluación, nosotros tenemos criterios, si son de aceptación o no, para poderles hacer los seguimientos. Entonces, esto también nos vino a dar mucho aporte porque desde ahí ya nosotros ya empezamos a analizar la información sin necesidad de estar sentados en una computadora, en un Excel, viendo a ver cuál cumple, cuál no incumple, si ya nos empiezan a dar desde ahí la nota del establecimiento. Entonces, eso es otro dato también importante que me gustaría que se lo lleven por ahí. Gracias, Mario. Y sí, para confirmar, estas estadísticas, como usted bien lo menciona, cambiaron un poquito de ayer a hoy. Hay un establecimiento más, dos establecimientos más fiscalizados y hay 5 fiscalizaciones más registradas. Básicamente, lo que nosotros queremos mostrar precisamente con esos datos es lo que Mario acaba de decir, ¿verdad? De que ya se convirtió en un proceso escalado en el funcionamiento propio de la fiscalía. Y de igual manera, pues, Mario, creo que acá lo más relevante es seguir escuchándolo del valor, digamos, que les ha permitido todo el proceso de digitalización y de transformación de este proceso de fiscalización. Claro, gracias. Sí, básicamente, bueno, en la parte como operaria, bueno, tenemos 3 grandes eslabones, siguientes grandes eslabones. Para la parte operativa, que es el fiscalizador, como lo es mi persona, pues evidentemente sí se redujo mucho el trabajo operativo durante el proceso de fiscalización, porque si bien sabemos, el fiscal no solo se dedica a trabajos de campo, también tiene otras labores, desde investigaciones, desde participar en tribunales de honor, desde charlas, capacitaciones. Entonces nos podemos enfocar mayor tiempo en esas otras tareas. También la evidencia. Les comenté que anteriormente, cuando nos teníamos el proceso de digitalización, nosotros escribíamos en el papel el hallazgo que encontrábamos, pero tomábamos la fotografía en el celular personal de nosotros. Eso nos incluía después conectar el celular a la computadora y poder descargar las imágenes y crear un archivo independiente al archivo que ya era físico. Entonces, bueno, con Captudata, toda esa información va en un solo informe. Si requiero tomar evidencia fotográfica, va la fotografía. Si requiero tomar evidencia audiovisual, ya sea un audio como tal, un video, también solicito la autorización al administrado y ahí mismo en el informe queda esa evidencia. Después, por otro lado,
el informe. Cuando nosotros, yo les decía que hacíamos en papel, hay letras de letras, pero lo más importante es entenderla. Y bueno, teníamos compañeros que por más que se esforzaran, a veces la letra era incomprendible. Entonces, pudimos lograr dar un informe hecho en PDF no modificable, donde se puede leer claramente la información, donde ya las faltas, inclusive las faltas ortográficas y la redacción ya no va a ser un problema tangible a la hora de seleccionar. Ahí el único cuidado que hay que tener es a la hora de cuando ya uno digitaliza un párrafo, pero ya eso es muy de uno. Pero en sí, el informe es totalmente amigable, entendible, concreto, ejecutivo, en donde inclusive les mencionaba que como habían eslabones donde decíamos que eran críticos, que eran menores, ahí mismo en este informe nos genera una nota. Ahí sale la nota y se le envía a todas esas personas. Para la institución, mayor trazabilidad, claro, por supuesto, está todo en un solo lugar. Definitivamente no tenemos que pedirle a la persona encargada de archivo busque estos expedientes y en estos expedientes búsquese este documento, porque sabemos que ahí van a haber más documentos que no solamente la parte de fiscalización. Después, el análisis de información. Es posible ver dashboard, es posible ver gráficas, es posible descargar la información cuando se requiera. Entonces, no es una limitante, más bien es una ayuda increíble porque ya el análisis de información es simplemente a un clic y empezar a buscar lo que realmente uno quiere, filtrar la información, pero no trabajarla desde cero. Para el fiscalizado, les mencionaba, evidentemente los informes los van a poder entender. Después, todos los interesados del establecimiento van a tener conocimiento de la visita de ustedes, que así nos pasó, ¿verdad? Yo solo entregaba el documento a la persona que nos recibía, pero después nadie más sabía que había pasado el fiscal, nadie más sabía si realmente habían fiscalizaciones, y eso es algo que nos preocupaba, porque a veces si teníamos un problema con un colegiado, que era el responsable técnico científico del establecimiento, el dueño o representante legal no lo sabía, y al final pues termina siendo un problema también del establecimiento. Entonces les quería pues aportar esto que nosotros pues pudimos subsanar por ahí. Gracias. Cada evidencia vinculada, digamos, una fotografía no es solo una fotografía. Evidentemente, a la hora de fiscalizar, nosotros en los hallazgos escribíamos un texto explicando cuál era el incumplimiento o la posible área de mejora versus, añadiéndole una imagen fotográfica o añadiéndole un video. Entonces, hay que entender, digamos, que Cat2Data nos da la facilidad de que a la hora de tomar una fotografía queda evidencia de las coordenadas geográficas. Ahí Yeudi tal vez me pueda ayudar un poco, pero yo entiendo que sí, las coordenadas geográficas, la hora, el momento, el día que realmente se ejecutó ese hallazgo como tal, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el responsable? Entonces, tenemos toda esa información de evidencia que si los vemos en otros términos, no solo nos sirve para fiscalizar, también nos sirve para la jefatura de esos fiscales. Entonces, la jefatura de esos fiscales se dan cuenta o tienen entendido realmente si están saliendo al campo, en qué momento realmente ejecutaron esa evidencia y en dónde la ejecutaron. Y así tienen certeza a la hora de realizar algún proceso, el que corresponda, sea un cierre del establecimiento, sea una clausura temporal, sea lo que corresponda, porque en realidad eso depende mucho de la institución, tenga certeza de lo que va a hacer en base a las pruebas que tiene. Entonces, no es solo un tema de que tome una foto y ahí está. No, esa foto nos da mayor información y más respaldo. Gracias, Mario. Sí, nada más para complementar desde el punto de vista técnico, un cambio importante cuando digitalizamos esta fiscalización, cambia también, como usted lo acaba de decir, el significado de la evidencia. Entonces, una fotografía por sí misma ya muestra un contexto que nos permite conocer precisamente de qué se trata.
sabemos a cuál fiscalización pertenece, a cuál hallazgo, de cuándo ocurrió, dónde está asociada, cuál era la observación, el criterio queda documentado y como usted bien lo dice, esto queda georreferenciado automáticamente por el GPS del celular con su fecha y hora. Entonces, hasta ahora, pues hemos contado un poco el proceso y creo que lo mejor es verlo funcionando de alguna manera. Entonces, hemos preparado un demo de cómo se realiza una fiscalización para que al público pueda quedarle más claro precisamente cómo es que esto sucede. Antes de hacer el demo, quiero explicarle cómo se realiza en términos generales la fiscalización. Son 3 pasos, realmente. Hay una captura y esa captura sucede desde la aplicación móvil. Luego hay una sincronización de los datos recolectados y luego está la parte del reporte. La captura sucede en el celular sin necesidad de que tengamos la conexión a Internet. Luego de eso se sincroniza. En la sincronización, pues ya vamos a ver lo que se contestó de esa inspección y seguido de verlo desincronizado, vamos a poder ver precisamente el reporte en PDF, las estadísticas de incumplimientos que se lo pueden ir acumulando debido a lo que vamos realizando e incluso ir teniendo ya también una georreferenciación de todas las fiscalizaciones que hemos hecho. Para cuestiones más didácticas y rápidas, nosotros hemos preparado este video que simula precisamente la inspección. Aquí, Mario, más bien me apoyaría de que usted vaya explicando, porque quién más que usted que lo usa día a día, qué es lo que sucede en campo a partir de esta demostración. Claro, con gusto. Básicamente, nosotros tenemos la aplicación de Cat2Data en 2 maneras. La parte del teléfono, utilizamos lo que es un teléfono celular por cuestiones de comodidad y discreción, también poderlo guardar en el bolsillo, también se puede utilizar en una tablet o en una computadora, no hay problema. Pero utilizamos la parte del celular y de ahí en la aplicación de Cat2Data, cuando ingresamos, buscamos el establecimiento que vamos a visitar. Ahora bien, ¿por qué era que yo les mencionaba que era importante tener actualizados esos establecimientos? Efectivamente, nosotros nos trasladamos en todo el territorio nacional y de un día para otro puede cambiar el horario del establecimiento y puede cambiar la dirección. Entonces, inclusive el nombre de ese establecimiento. Entonces, de ahí nosotros buscamos ese establecimiento, agregamos o vinculamos a la parte el formulario que nosotros queremos fiscalizar, que en ese caso sería formulario de trazabilidad de farmacia de prueba, y ingresamos ya al establecimiento como tal. Por ejemplo, estas son las opciones nuestras que tenemos. ¿Podemos devolvernos ya de un momentito? Para que ellos vean, tenemos diferentes formularios desde información general, tenemos donde incluimos observaciones, la parte de las instalaciones en una farmacia, medicamentos controlados que son de una receta especial, medicamentos que requieren cadena de frío, protocolos, y todo lo tenemos por secciones así de manera ordenada, en donde nosotros, la herramienta de Cat2Data inclusive nos ayuda a ver el porcentaje de completitud de esa herramienta. Al fiscalizador le da la oportunidad de ver si la llenó o no la llenó completa. Por ejemplo, esta es la parte general, yo creo que se devolvió, Yeudi, qué pena. Ahí. Sí, en la simulación dejamos la parte de permisos vigentes. Ok, perfecto. Entonces, como es una simulación, nosotros vamos marcando el ítem si cumple, no aplica y no fiscaliza. Eso fue lo que nosotros determinamos y le dijimos a los encargados de Cat2Data, lo queremos así. De igual, ustedes pueden poner 1, 2, 3, A, B, C y D. Ustedes deciden cómo manejarlo y ahí van marcando la información, ¿verdad? Ustedes pueden ver que debajo de esos ítems hay una camarita, hay un símbolo de audio, hay un símbolo de cámara, hay un símbolo de texto,
ahí mismo, en ese hallazgo precisamente, es donde te da la oportunidad de agregar un material o una evidencia audiovisual, o ya sea un video, ya sea un texto. Ahí ustedes determinan qué es lo más aplicable en ese momento, ¿verdad? Que tenga Mario, me peso para ustedes. permite, sí, Gracias. ahí es importante recalcar que Captudata le da la posibilidad de agregar evidencia a todos los ítems. Ya eso depende un poco como lo determine el proceso de fiscalización, si solo se agrega evidencia a los hallazgos que no se están cumpliendo o a los que sí cumplen. Y algo importante que también recuerdo que entregaba mucho valor es que cada ítem se le puede agregar una ayuda y ahí la vemos desplegada abajo que dice debe disponer de un espacio físico identificado para tal fin. Ahí se puede cargar la norma, se puede cargar por eso el artículo exactamente de cada uno de estos. Adelante, Mario. Ahí, gracias, Jody, por explicar eso. De hecho, yo lo iba a comentar. Es un punto importante. Nuestro equipo ha sido reducido, siempre hemos sido 3 fiscales para 1.100 establecimientos aproximadamente a nivel nacional. Y básicamente dentro del proceso de capacitación, más que todo es una capacitación de campo. Y efectivamente, pues ahí en donde habían diferentes criterios a veces, dependiendo de la experiencia de cada profesional, entonces queríamos homogenizar ese criterio, que no nos salgamos como el canasto porque ya no se vuelve una fiscalización subjetiva, sino que realmente tenga objetividad y sea en cumplimiento a la normativa. Y esa ayuda, cuando alguien tenía una duda, uno presiona la ayuda y le sale el texto de dónde sale la norma y qué realmente es lo que tenemos que revisar o qué es la parte medular para el cumplimiento de eso. Si gusta, continuamos, por favor. Ahí estamos simulando agregar una evidencia de texto, ya habíamos simulado agregar una evidencia fotográfica y bueno, ahí a continuación lo que sucede es que en el momento en que haya internet solicitamos que haga la sincronización, ahí se realiza, como fue solo había una fotografía, realmente no entra un cuadro de avance que tienen los fiscalizadores para saber cuánto es el porcentaje de avance, porque fue una inspección o una fiscalización relativamente rápida. Quiero trasladarme precisamente ahora a la parte web. Esta parte sí la vamos a hacer completamente en vivo y mostrarles para efectos de lo que es la demostración. El usuario ingresa con su usuario y contraseña. Realmente acá, como este usuario solo tenía acceso a estas 2 farmacias de prueba, pues esas son las únicas 2 que puede observar. Sin embargo, un administrador o alguien con más datos lo que va a ver precisamente, bueno, aquí lo estamos ocultando, es todas las farmacias que se han, o todos los establecimientos que se han digitalizado. Este es un dashboard inicial que reciben para poder ver toda la cobertura que están teniendo, pero ellos lo que tienen la posibilidad de ir a esa inspección. La inspección que se había hecho precisamente es esta inspección como tal. Acá vemos que lo que habíamos llenado precisamente fue lo de inyectables. En inyectables habíamos colocado una fotografía y un texto que decía no hay rotulación, la fotografía tiene su ubicación y acá inmediatamente descarga un PDF. El PDF que se tiene, como esto es una farmacia de prueba, pues no tiene regentes a quien se les esté notificando, solo al fiscalizador. Hace también, muestra cuál fue el llenado y muestra también el resultado, la criticidad, la referencia normativa, la observación que se tiene y las siglas. En este caso, y Mario pues ahí complementa un poco lo de la calificación.
No vemos en este informe lo de la calificación porque fue una fiscalización muy reducida, en donde no da para tener esa calificación, pero un reporte oficial tendrá esa calificación ahí al final. Mario, adelante si quiere complementar algo en esta parte Gracias, demostrativa. gracias. Yo sí, como usuario, yo sí sé el motivo por el cual no está dando la categoría, la calificación, es porque no llenamos una información que estaba en la boleta general. Era un modo prueba, era para que ustedes ilustren. Entonces, si hubiéramos llenado esa parte general, sí nos aparece la calificación. Ahora bien, eso fue algo a gusto de nosotros. Si ustedes no quieren que tenga calificación, no la va a tener. Eso se puede acomodar. Y es importante esta filmina que está presentando Yeudi. Ustedes lo pueden ver. Bueno, esta otra es el ejemplo donde estaba la calificación. Por ejemplo, si ya tienen un fallo, aunque sea, ya es una categoría B, y se explica el por qué es una categoría B y cuál es la sumatoria para llegar a esa categoría. Entonces, esa es la imagen que hubiéramos obtenido si realmente hubiéramos llenado toda la fiscalización. Si nos devolvemos a la filmina, que es de servicios inyectables, vemos dónde está la fotografía y vemos que dice cubículo inyectable rotulado. Entonces, ¿qué le teníamos que tomar fotografía como tal? A un cubículo que tuviera, digamos, su rótulo que diga inyectables. Perfecto. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si no lo tiene, no cumple. Ese es el resultado. La criticidad era algo informativo, no es algo crítico para el paciente. El paciente realmente es crítico para el inyectable. Ahora bien, algo muy importante que desconozco, pero yo calculo que sí les pasa a ustedes. Cuando nosotros salimos a campo nos preguntan mucho en dónde dice, demuéstreme en qué normativa, cuál es, ¿verdad? Entonces nosotros les ponemos abreviaciones, referencia a las normativas, por ejemplo, esa dice PSA 4. Entonces nos vamos para abajo donde están las siglas, Yeudi, por favor. Y vemos que por ahí en PS4 dice protocolo para el servicio de aplicación inyectables y vacunas. Entonces, de ahí estás demostrando que efectivamente es de ahí donde nace el punto y no es un punto antojadizo del fiscalizador. Gracias. Perfecto. Bueno, con esto queríamos demostrar una fiscalización un poco en vivo, de manera tal de que ustedes pudieran conocer esa experiencia. Claramente, por el tiempo del webinar, no podemos abundar en muchas de las cosas, pero lo más importante aquí es resaltar que es el proceso, que ustedes se den una idea de cómo funciona, y lo que acabamos de ver en el demo es la parte visible de esa digitalización, pero eliminar el papel es apenas el comienzo, ¿verdad? Como habíamos dicho. Entonces, en primer nivel, lo que se trató fue de capturar, estructurar esa información desde el momento en que se genera. Luego, que tuviéramos trazabilidad, que estuviera vinculada al establecimiento, al fiscalizador, la evidencia, el resultado, el histórico. Y cuando ya llevamos años acumulando, y que en este caso ya son 6 años de usar este proceso digitalizado, esa información estructurada, aparece ya un tercer nivel, y que es que podemos aprovechar de esa información. Y aquí empiezan a entrar indicadores, dashboards, integraciones con otros sistemas. Precisamente, como lo decía Mario, en manera de escalar, se está diseñando un nuevo dashboard completo con indicadores que para el colegio son bastante relevantes. En estos 7 minutos que nos quedan, Mario, lo que quisiera rápidamente es que tal vez en unos 2 minutos nos diga qué han aprendido ustedes con la digitalización después de casi 10,000. Y después de esos 2 minutos, pues pasamos a ya al espacio de preguntas por el tiempo que nos lleva. Gracias, Jody, no, con gusto. Básicamente son cosas muy puntuales. Entender y conocer nuestro proceso real de fiscalización es de suma importancia para cualquier organización, y más si desea pues ya intervenir en un proceso de digitalización para optimizar y tener efectividad sobre ello.
También es importante saber que todos los datos que se están recolectando en campo se vuelven un activo valioso a nivel institucional, porque a nivel de análisis podemos dividir la información como nosotros queramos. Podemos saber cuáles son las zonas que nos dan un poquito más de problemas o cuáles son las normativas que nos están dando más otros tipos de problemas. De ahí podernos comunicar a nivel interno, por ejemplo, nosotros como colegio profesional, a decirle a la unidad de que se encarga de brindar cursos como tal, que pues se elabore algún curso enfocado en tal tema, ¿verdad? También entender que es una herramienta que nos puede ayudar al proceso de manejo de personal, porque sabemos que está realmente trabajando en campo y qué se está llevando, y también de que el manera de capacitación con las ayudas que nos está dando Captudata a la hora de ver la información nos ayuda mucho. Entonces, al fin de cuentas, pues cuando hablamos del tema, y ya con esto cierro, siempre lo mencionamos con Yeudi, no fue solo quitar el papel y andar copias y andar el peso en una tabla de campo, sino realmente vino a hacer mucho sentido en nuestra organización. Ya como cierre, queremos preguntarles, después de conocer todo este caso de éxito, nos gustaría saber dónde ven la mayor oportunidad de evolución en su organización. Y igual les va a aparecer las opciones en pantalla para que vayan votando. Digitalizar la captura en campo, fortalecer la evidencia y trazabilidad, automatizar informes y seguimientos, explotar los datos con indicadores y dashboard, integrar la fiscalización con otros sistemas o replantear el proceso completo de fiscalización. Mientras esperamos a que vayan votando, también pueden ir dejando sus preguntas por escrito para que vayamos organizando y contestándolas adelante. Bueno, interesante. Realmente, pues ver automatizar informes y seguimiento es realmente la mayor oportunidad, y creo que también pues eso lo vimos mucho con el colegio. Y en efecto, nosotros decimos que lo que hemos visto hoy responde al sector farmacéutico, pero la lógica que hay detrás de esto no es exclusiva de solo este sector, ¿verdad? En distintos sectores cambia tal vez la normativa, como lo decía Mario, cambia el contexto, pero suele existir siempre una lógica similar, que hay una norma, hay un criterio, hay una actuación en campo, se identifica el hallazgo, se documenta la evidencia, se determina cuál es el resultado y cuando corresponde se realiza un seguimiento. Entonces nosotros también hemos visto y hemos apoyado otros ámbitos como la fiscalización sanitaria, la obra pública, programas sociales y productivos, cumplimientos contractuales y en este caso pues para apoyar a la parte propiamente de el colegio. Para cerrar, quiero dejarles pues solo una idea antes de pasar a las preguntas, por si tenemos preguntas. Toda organización que fiscaliza genera datos. La diferencia está en qué ocurre con esos datos después de haberlos generado. Muchas veces nosotros en nuestra experiencia hemos visto que quedan dispersos en documentos y archivos o se convierten en evidencia sin trazabilidad realmente, sin información histórica. Entonces es precisamente el enfoque con el que hemos venido desarrollando nosotros Captudata, en conjunto también con este proceso que ya lleva años con el colegio, lo hemos ido también fortaleciendo para entender todos los pasos que esto nos conlleve. Quiero agradecerles por acompañarnos, por el tiempo que tuvieron. Y abrimos en estos últimos minutos si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si no, de igual manera, pues pueden luego contactarnos. El webinar va a quedar grabado, se lo vamos a pasar a ustedes, entonces también podemos profundizar luego, e incluso con el doctor Mario, si hay alguna pregunta, si hay algún tema que quisieran ver.
No sé si tenemos alguna pregunta, Natalia. No, de momento no. Pueden dejarlas aquí por escrito en el chat y nosotros lo leeríamos. Perfecto, sí. A veces y por el tiempo escribir pues resulta un poquito incómodo. Quiero agradecerle, Mario, por tomar este espacio con nosotros, por poder compartir precisamente su experiencia. Quiero agradecerle al público que está aquí presente, también por escucharnos y por tener precisamente la amabilidad de brindarnos este espacio, este tiempo para compartir. Quedamos a la orden para cualquier pregunta, consulta que ustedes puedan tener. Y Mario, le cedo la palabra por si quiere despedirse también y hacer el cierre de este webinar. No, más bien muchas gracias, Jody, por la invitación. Nosotros encantados, de realidad, de y en 6 años hemos aprendido mucho y parte de lo que hemos aprendido es que es sumamente importante mejorar los tiempos y disminuir los costos a nivel institucional. De no es lo mismo invertir un costo de un día completo generando informes cuando simplemente terminas de fiscalizar y ya el informe está listo. Entonces, eso es sumamente importante en una institución y efectivamente, pues de lo que son el seguimiento y análisis de información es algo meramente relevante porque era un costo analizar cada información por el que pedir cada expediente y todo, y después en esa entrega de documentos también hasta se podían perder. Entonces, no, más bien les agradezco el espacio, agradezco a las personas que estuvieron presentes. Igual, si tienen alguna duda, yo estoy para servirles. Es parte de la experiencia y lo que les he contado, pues así ha sido. La idea es que se haya mejores procesos con el colegio y estamos para servirles. Gracias, Mario, muy amable. Siempre ha sido muy satisfactorio trabajar de la mano con Mario y con el colegio en particular. De igual manera, si quisieran un poquito más de información, ahí está este código QR donde podemos agendar una cita. Ok, tenemos aquí una pregunta de Katy Zambrano. Dice, buenas tardes. Cuando se selecciona el cumplimiento o el incumplimiento, si tengo un catálogo extenso, ya que puedo tener hasta 30 motivos por el cual no cumple el producto, se puede cambiar a un combo. Es excelente pregunta. Sí, nosotros como tenemos, digamos, ahorita alrededor de 7,000 personas que hacen trabajo de campo, vivimos recibiendo siempre mucha retroalimentación y entonces cada vez que hay una retroalimentación, nos dicen, mira, esta pregunta de este tipo, en este contexto, es mejor usar una presentación diferente. Entonces, tal cual como usted lo indica, para cuando son selecciones de listas muy extensas, la manera en la que se presenta cambia para que el usuario pueda rápidamente seleccionar. Entonces, sí, Katy, podemos cambiar la manera de presentación de esos ítems en la aplicación móvil. Cada pregunta tiene criticidad, tiene peso, tiene también normativa, tiene también si es requerida o no es requerida, tiene también el tipo y una de esas es la forma de visualización. Entonces, sí, puede ser o listas desplegables o selección única o bien selección múltiple para cuando son muchos incumplimientos o muchas causas, se puedan seleccionar más de una. Gracias ahí por la pregunta. En el caso particular, creo que el colegio, como lo decía Mario, ellos determinaron que en su fiscalización lo que llenaba el proceso era esas 4 variables: cumple, no cumple, no se fiscaliza o no aplica, pero eso es propio del el proceso de fiscalización del colegio. Estos formularios son completamente personalizados a la institución y al proceso como tal.
Tenemos otra pregunta también. ¿Y qué pasa si salen a una inspección y de último momento tienen que ir a otro establecimiento? ¿Las empresas serían un catálogo o solo serían los que están asignados al técnico? Esa es una excelente pregunta. Exacto. Entonces, a ver, los fiscalizadores pueden tener un cronograma o una planificación de atención, pero sin embargo, si el fiscalizador tiene acceso al resto de establecimientos, la aplicación le va a mostrar toda la base entera. Eso es importante porque cuando uno se registra en Captudata tiene que colocar un usuario y una contraseña. Ese usuario y contraseña le va a descargar a su teléfono la lista de todos los establecimientos, la lista de todas las obras, la lista de todos los proyectos, la lista de todas las personas que tendría que fiscalizar. Entonces nos va a aparecer toda la lista a la cual uno tiene acceso. Entonces no hay ningún problema si quiere pasar. Adelante, Mario, si quiere explicar algo más Gracias. desde el punto de vista de la experiencia de ustedes. Tal vez contando de nuestra parte, actualmente acabamos de incorporar a un miembro más. Somos 4 fiscales adjuntos en campo. Entonces, lo que nosotros solicitamos a Captudata es que nos permita a cualquiera de los 4 ingresar a cualquier establecimiento. Si bien es cierto, al ser 4 nos dividimos por zonas para abarcar y que más bien ser como los padrinos o los que estamos vigilando más la zona, tener ese conocimiento. Si algo pasa, si un compañero está de vacaciones, está incapacitado, y se ocupa atender una queja, se ocupa ir a generar información de ese lugar, podemos visitarlo y simplemente queda con la visita del fiscal que lo hizo, pero no genera un impedimento para poderlo hacer. Ahora bien, existen algo que se llaman órdenes de trabajo dentro de Captudata que en realidad nosotros no hemos implementado en nuestras labores diarias, pero es algo que se puede hacer, que la jefatura puede determinar, bueno, hoy le tocan estos establecimientos. Entonces, eso también genera esa facilidad, pero en realidad, digamos, cualquier fiscalizador puede visitar las farmacias que se requieran, y queda anotado quién fue la persona que lo visitó. Ahí como para ayudar un poquito más a la consulta de Katy. Se escucha, Yeudi, qué pena. Gracias, Mario. Perfecto. Por nosotros no hay problema. Agradecemos el tiempo que han tenido. Si hay alguien más que tiene preguntas, veo que hay más. Podemos quedarnos un momento. Por nosotros no hay ningún problema quedarnos un poquito más. Vamos a ver, pero en el caso de que sea por alerta sanitaria que no es planificado, se puede realizar. Sí, perfecto. No hay ningún problema. Justo lo que le decía a Mario es que ellos tienen ya una programación, pero no bloquea que por una alerta, por algo, vayan a hacerlo. Adelante, Mario, para que cuente también tu experiencia. Gracias. Sí, es que realmente me motiva muchísimo todo lo que nos vino a aportar. En realidad, digamos, nosotros visitamos diferentes zonas del país, hasta zonas indígenas, donde son de difícil acceso y en ese difícil acceso se traduce difícil acceso a la parte tecnológica, lo que es Internet. Entonces, es importante saber que esto en base es una herramienta de trabajo más que sí nos viene a dar mucho valor y esa herramienta se utiliza en el momento que se requiera. Si una prioridad es porque hay una orden sanitaria, una alerta sanitaria y tenemos que abandonar las fiscalizaciones ordinarias para ir a atender esa alerta sanitaria, va y se atiende. Nosotros tenemos clasificaciones de fiscalizaciones que van desde ordinarias a quejas hasta inclusive lo que son investigaciones preliminares. Entonces van y se atiende. Ahora bien, sí es importante el tema del Internet y aquí yo sé que no es la pregunta en concreto, pero yo lo menciono porque visitamos zonas indígenas o zonas de difícil acceso al Internet y la plataforma en aplicación del celular nos permite trabajar sin Internet y después cuando ya volvamos a tener Internet simplemente sincronizamos para que se suba a la nube y ya quede en la plataforma web.
Gracias, Mario. Sí, Katy, respondiendo un poco tu pregunta, también tenemos contemplado ese caso, digamos, si por alguna razón un establecimiento no está registrado en la base de datos. En el caso particular último del el colegio, lo que hicimos fue crear una acta de fiscalización general y un registro donde precisamente pueden empezar a registrar esa parte. Ya eso es un poco propio y era lo que hablábamos al inicio, de que no es digitalizar un formulario, y usted creo que ha venido a reforzar eso, sino que es todo un proceso que el cual se pueden dar. En este caso que usted está hablando de una alerta sanitaria, de atención a una queja, de atención a algo que no estaba en la planificación, precisamente eso es lo que nosotros siempre decimos, que hay que pensar mucho en el proceso que se sigue y no solo en decir que es un formulario digitalizado. Veo que tiene otra pregunta que dice, volviendo a los productos, los motivos de incumplimientos pueden variar de acuerdo a la clasificación, también es configurable y adaptable dependiendo de las normativas. Sí, en este caso en particular, lo que hay que tener claro es que ustedes pueden tener diferentes herramientas o diferentes formularios y que esos incumplimientos pueden variar dependiendo de lo que van a fiscalizar. Ya para profundizar en eso, sí tendríamos que empezar a ver un poco los formularios con más detalle. Pero Mario, pues puede comentarles ahí que a lo largo del proceso nosotros también hemos apoyado con diferentes personalizaciones que se necesitan basado el tipo de fiscalización o de proceso que se tiene. Claro, gracias. Ahí lo que quería, digamos, agregar es que básicamente, como yo les mencionaba, tenemos diferentes tipos de establecimientos farmacéuticos en Costa Rica. Entonces, a cada uno se le aplica una normativa totalmente diferente. Y si estamos hablando de que son fiscalizaciones de apertura, simplemente van a cumplir con los parámetros mínimos que ellos tienen que resolver. No vamos a pedir información más allá como lo hacemos en una fiscalización ordinaria. Entonces, podríamos decir que actualmente pueden existir, no sé, 10 formularios por cada establecimiento o valores más, valores menos. Entonces, ahí se pueden agregar la cantidad de formularios que se requiera según la necesidad, ¿verdad? Entonces, inclusive, como yo te lo mencionaba en la pregunta anterior, sin contar con datos previos ingresados en la plataforma, tenemos uno que es que nosotros le podemos agregar el nombre de manera manual. Entonces, lo hacemos así y podemos ir a fiscalizar sin ningún problema. Bueno, gracias Mario, gracias, agradecerle a Katy Zambrano por las preguntas, a los que están acá todavía, son varios, muy amables por su tiempo, sé que ya nos pasamos 12 minutos, no hay problema con nosotros con respecto a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Vemos que ya no hay más preguntas, entonces vamos cerrando acá por hoy. Nuevamente agradecerles. Gracias, Natalia, por la moderación. Gracias, Mario, por su participación. Y quedamos igual atentos. Si tienen alguna otra duda, ya están los medios ahí en pantalla por los cuales nos pueden contactar. Hasta luego y muy feliz tarde. Un placer.